Hola a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. Recordamos un poquito lo que hablamos en el anterior capítulo, en el capítulo 5, que se titulaba El Lucero de la Reforma. Recordemos que estábamos en la época, comenzaba la época más dura de la Edad Media y nació Juan Wycliffe. Realmente él fue el heraldo, de la Reforma Protestante, y en ese momento comenzó la fuerte persecución del papado de Roma por los herejes que había, que estaban proclamando las verdades de la Biblia que evidentemente el papado en Roma no quería que se proclamaran. Él, como decimos, era el heraldo del siglo XIV, en este caso, y puso en jaque al poder de Roma en varios momentos, ¿no? Todas las costumbres, todas las tradiciones que el papado en Roma estaba proclamando y estaba obligando a la gente a confirmar, estaba obligándoles a llevarlo a cabo en sus vidas, pues Juan Wycliffe evidentemente tuvo un estudio muy profundo de las escrituras por sí mismo y se dio cuenta, llegó a la conclusión de que no era correcto. Realizando ese estudio estaba viendo que eran tradiciones de hombres y que no tenían nada que ver con todo lo que Dios enseñaba. Por tanto, él estuvo en muchos momentos pues, en peligro de muerte, evidentemente, se puso en gran oposición al poder de Roma y finalmente sabemos que el papado se cansó de todos los esfuerzos que él estaba haciendo. Recordemos que Juan Wycliffe era de Inglaterra y allí pues produjo un cambio radical en cuanto al pensamiento religioso y abrió los ojos a muchísimas personas acerca de las escrituras. Pero como digo, finalmente su voz acabó apagándose, no precisamente por el propio papado, sino por un problema de parálisis que fue el que le llevó a la muerte finalmente. Aún así, quemaron sus huesos, quemaron todo su cuerpo y lo lanzaron al río. De esa forma se apagaba la voz, como decimos, del heraldo de la Reforma Protestante, que iba a ser simplemente el comienzo de esta reforma, ¿verdad? Iba a ser solamente un anticipo de todo lo que estaba por venir. Recordemos que al final del capítulo 5 nos apareció el nombre de Juan Hus, de Bohemia, en el que hablaremos en este capítulo. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia tan temprano como el siglo IX. Conforme aumentaba el poder papal, se oscurecía la palabra de Dios. Gregorio VII expidió una bula que prohibía celebrar cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que el Omnipotente se complacía en que se le rindiese culto en una lengua desconocida, y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Se decretó que todos los que abandonasen la adoración católico-romana fuesen muertos en la hoguera. Como vemos, la presión seguía en aumento.
Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado pronunció al morir estas palabras: «El furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así. De entre el pueblo ha de levantarse uno, sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos no podrán prevalecer». Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones: Juan Hus. Juan era un sincero adherente de la Iglesia romana y deseaba recibir las bendiciones espirituales que ella profesa conceder. Fue a confesarse, dio las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Ingresó en el sacerdocio y no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. También fue nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad. Su nombre se hizo famoso en toda Europa. Los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo esos males y la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad. Un vecino de Praga trajo consigo los escritos de Juan Wycliffe. Hus leyó esas obras con interés y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía, aunque sin darse cuenta, Hus ya había entrado en un sendero que lo alejaría de Roma. Llegaron a Praga dos extranjeros con la luz del Evangelio para esparcirla. En una plaza expusieron dos cuadros. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno. El otro representaba una procesión pontifical. En él se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y una triple corona, montado sobre un caballo magníficamente enjaezado. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja, y muchos quedaban impresionados por el contraste entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgullo y la arrogancia del Papa, el supuesto siervo. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Básicamente tuvo, digamos, el mismo despertar que Juan Wycliffe anteriormente. Vio con mayor claridad el verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De ahí las palabras que hemos escuchado antes de que Juan Hus, sin saberlo, ya había entrado en ese sendero que lo alejaría de Roma y de todas esas tradiciones que en un comienzo le enseñaron, ¿no? Las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma y pronto Hus fue citado a comparecer ante el Papa. El Papa procedió a juzgar y condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. La alarma era general. Se suspendían todos los servicios religiosos, se clausuraban las iglesias, los casamientos se formalizaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los campos santos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en los campos. Para calmar la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: «Si me he retirado de entre ustedes, es para seguir el precepto y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado, además, por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre ustedes. Pero no los he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a morir». Hus viajaba por los países vecinos y predicaba a las muchedumbres que lo escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera más ampliamente. Decidió adoptar que el Dios que habla en la Biblia y no la Iglesia que habla a través de los sacerdotes es el único guía infalible. Jerónimo, que había aceptado las enseñanzas por Wycliffe, se le unió en la obra de reforma. El juicio sereno de Hus servía como un freno al espíritu impulsivo de Jerónimo. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Mientras tanto, el cisma continuaba en la Iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. La ciudad de Praga se vio amenazada por un conflicto sangriento. Hus se retiró a su pueblo natal una vez más. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general en Constanza, a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII.
Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. Hus se daba cuenta del riesgo que corría, se había despedido de sus amigos como si ya no los volviera a ver. Arregló bien todos sus asuntos. En una carta dirigida a sus amigos de Praga les decía lo siguiente: «Hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá en prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a mis adversarios, y que me asistirá su Espíritu Santo para confirmarme en su verdad, con el fin de que pueda enfrentar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuese necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados, por tanto, ¿habremos de extrañarnos que nos haya dejado su ejemplo con el fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación? Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros viles mortales. Y sin embargo sufrió. Entonces, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Por tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, oren para que ella venga pronto y que Él me pueda capacitar para soportar con serenidad todas mis calamidades. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, oremos a Dios que yo vuelva sin mancha. Es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Pero es muy probable que nunca más vuelvan a ver mi rostro en Praga. Pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso restituirme a ustedes, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y el amor de su ley». En otra carta añadía lo siguiente: «Que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado, como yo lo soy. Conoces mi doctrina, porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más. Pero te ruego encarecidamente, por la misericordia de nuestro Señor, que no me imites en ninguna de las vanidades en que no me has visto caer. Te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que estoy muerto». Al llegar a Constanza, a Hus se le aseguró completa libertad. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del Papa y de los cardenales, y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal, al otro lado del Rin, donde se lo mantuvo preso. Pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues pronto fue insertado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles. Finalmente fue despojado de la tiara y arrojado en prisión. El encarcelamiento de Hus despertó gran indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando enérgicamente contra ese ultraje. El emperador se opuso a que se procediera contra él, pero los enemigos del reformador le presentaron argumentos muy poderosos para convencerlo de que no había que guardar las palabras empeñadas con herejes, ni con personal sospechosos de herejía. De ese modo, prevalecieron. Debilitado por la enfermedad y el encierro, Hus fue al fin llevado ante el concilio. Hus sostuvo la verdad con firmeza, y elevó una enérgica y solemne protesta contra las corrupciones del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. La paz del cielo inundó su alma. A un amigo le decía: «Escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas». Este momento que menciona aquí Hus, en el que dice que nos encontremos otra vez, ¿no?, gozando de esa paz deliciosa, se refiere claramente al momento después de la segunda venida de Jesús. Nosotros sabemos que los muertos no tienen un estado consciente, el alma, el aliento de vida,
es lo que regresa a Dios, pero realmente nuestro cuerpo murió, por lo tanto no hay ese estado consciente. Nosotros bíblicamente sabemos esto, se puede comprobar perfectamente, pero de todas formas no quiero centrarme mucho en esto porque más adelante tendremos capítulos donde hablaremos de esto tranquilamente, así que nos concentramos en este, así que seguimos con la lectura. Tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será pintada nuevamente en los corazones por muchos mejores predicadores que yo. Convocado para que manifestara su decisión final, Hus declaró que se negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: «Resolví de mi propia y libre voluntad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente». Habiendo sido pronunciada la sentencia, comenzó la ceremonia de degradación. Los obispos vistieron a sus prisioneros con el hábito sacerdotal, y dijo: «Nuestro Señor Jesucristo fue vestido con una túnica blanca, con el fin de insultarlo, cuando Herodes lo envió a Pilato». Habiéndose exhortado otra vez a que se retractara, replicó mientras miraba a la gente: «Entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a esas multitudes de seres a quienes he predicado el Evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado a morir». Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel con forma piramidal, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: «El archihereje». Hus dijo: «Muy gozosamente llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, ya que llevaste por mí una de espinas». Acto seguido, los prelados dijeron: «Ahora dedicamos tu alma al diablo». Pero Hus, levantando sus ojos al cielo, dijo: «Y yo en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste». Luego fue entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Cuando lo sujetaron a la estaca, se instó al mártir a que se salvara retractándose. Hus dijo: «¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y la perdición. Por tanto, muy gozosamente confirmaré con mi sangre esa verdad que he escrito y predicado». Cuando las llamas comenzaron a arder en torno a él, principió a cantar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Un celoso partidario del Papa, al describir el martirio de Hus y de Jerónimo, dijo: «Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para la hoguera como si estuvieran yendo a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos, y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos». Hus ya no existía más, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Jerónimo fue llevado ante el concilio y se le instó a retractarse o morir en la hoguera. Debilitado por su enfermedad y por la tortura de la ansiedad, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherir a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, pero exceptuó, sin embargo, las santas verdades que ellos habían enseñado. Ahora el remordimiento y las dudas torturaban su alma. Solo una completa abjuración de la verdad podía preservar la vida de Jerónimo. Renunció a su anterior retractación. Jerónimo se arrodilló y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y palabras. Se expresó en estos términos: «Conocí a Juan desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero a pesar de su inocencia, fue condenado. Yo también. Estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos y los testigos falsos, quienes un día tendrán que rendir cuentas de sus imposturas ante el gran Dios, a quien nadie puede engañar». Señalando a los jueces, dijo con entereza: «Ustedes condenaron a Wycliffe y a Juan Hus no por haber invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino simplemente por denunciar con desaprobación los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo». Los prelados, temblando de ira, exclamaron: «¿Qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos al más obstinado de los herejes». Jerónimo exclamó: «¿Qué? ¿Imaginan que tengo miedo de morir?
Por un año entero me han tenido en una mazmorra horrible, más espantosa que la misma muerte. Me han tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y espíritu. Pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie hacia un cristiano. Hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Jerónimo se mantuvo firme. Él dijo: «Pruébenme con las Santas Escrituras que estoy en error y abjuraré de él». Uno de sus tentadores exclamó: «¿Las Santas Escrituras? ¿Todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede entenderlas si la Iglesia no las interpreta?». Jerónimo replicó: «¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador? Pablo no exhortó a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: escudriñen las Escrituras». La respuesta fue: «Hereje, me arrepiento de haber estado alegando tanto tiempo contigo. Veo que es el diablo el que te impulsa». En breve se falló sentencia de muerte contra él. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó su mirada en Cristo y la muerte ya no le infundió terror alguno. El mártir exclamó: «Ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Sus últimas palabras fueron una oración: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad». Así murieron los fieles portadores de la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron no podrán ser extinguidas. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, sin embargo gozaron de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y Moravia. Tan bueno fue el remanente que, sobreviviendo a la furia destructora del fuego y la espada, se le permitió ver la aurora de ese día que Hus había predicho. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en un nuevo capítulo de esta fantástica serie. Como veis, aquí en la pantalla tenéis a vuestra izquierda el último vídeo que he subido y a la derecha la lista de reproducción donde reuniré todos los capítulos de esta serie El conflicto de los siglos. Sin más, me despido agradeciéndoos a todos el increíble apoyo que estáis dando al canal y a los vídeos, y sin más, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.